buenos días, amados hermanos. ¿Ya usted saludó a la persona que le queda detrás, que le queda delante? Puede decirle: Dios te bendiga en este día. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Yo le pido que en esta mañana usted pueda ponerse de pie y vamos a adorar al que es el mismo Dios. Él es el mismo Dios de la semana pasada, el mismo Dios que celebrábamos su muerte, su resurrección, pero también es el mismo Dios de tantos y tantos hombres de la Biblia, al cual Él se reveló de manera milagrosa y poderosa. Asimismo, es nuestro Dios. Él sigue siendo el mismo en esta mañana. Cantemos a Él con todo nuestro corazón en esta mañana. Hoy clamo al Dios de Jacob, que ha dado su eterno amor. Sé que tú cumplirás tu pacto. Hoy clamo al Dios de Moisés, el mismo que abrió los mares. Hoy necesito que los abras por mí. De la misma manera usted y yo le necesitamos en esta mañana. Dígale con nosotros: Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito hoy. Te necesito hoy. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad. Tu fidelidad. Hoy clamo al Dios de María, que da favor a los humildes. Contigo todo es posible. Escuche bien. Hoy clamo al Dios de David, que hizo del niño valiente. Escucha, iglesia. Y aunque a Goliat no enfrente, yo tengo mis gigantes. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito. Te necesito. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad. Tu fidelidad. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito. Te necesito. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad. Tu fidelidad. Él nos proveyó ayer y nos provee hoy. ¿Sabe por qué? Porque Él es el mismo. Él nos escuchó ayer, pero nos escucha hoy. Dígalo conmigo: porque Él es el mismo. 1, 2 y 3. Él es el mismo. Hoy y siempre. Cantemos a Él. Nos escuchaste ayer y nos escuchas hoy. Eres el mismo. Cántalo, iglesia. Eres el mismo. ¡Qué lindo! Nos respondiste ayer y aún respondes. Eres el mismo.
te necesito. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad, tu fidelidad. Dígalo con su voz. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, mi roca. Eso no se escucha, iglesia. Tu fidelidad. Amén y amén. Él era el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo, será el mismo mañana. Usted le necesitaba ayer, le necesita hoy y le va a necesitar mañana. Así que vamos a orar en esta mañana, David. Sin duda, Dios, esa es nuestra oración que necesitamos. Tú eres la razón, tú eres el motivo de nuestra asistencia a este lugar. La iglesia se reúne alrededor de la persona de Cristo y es nuestra necesidad adorarte, es nuestra necesidad escuchar tu voz. Por tanto, nos disponemos a ello. Nos disponemos, Señor, a expresarte nuestro amor incondicional, alabarte por quien tú eres, por lo que tú has hecho en nuestra vida y a escuchar tu palabra, que tanto es nuestra necesidad. Usa esta mañana para eso, para que tu iglesia, tu pueblo, cada uno de los presentes seamos edificados en tu palabra. Es nuestra mayor necesidad, nuestra única necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su asiento. En esta mañana queremos meditar en un libro de la Biblia. Uno de los personajes que mencionábamos durante la canción, no sé si usted recuerda alguna de las personas que mencionamos de la Biblia, pero hay uno de ellos que dice la Biblia especialmente, se dice de él lo siguiente: nunca más se levantó profeta en Israel como a quien haya conocido Jehová cara a cara. ¿Sabe usted quién fue esa persona? Fue Moisés. Hace un rato cantábamos que el mismo Dios que abrió los mares delante del pueblo de Israel cuando Moisés los lideraba, es el mismo Dios que tenemos nosotros. Y entonces queremos meditar en este libro que aparece acá, Deuteronomio. Quizás muchos de nosotros nacimos en la iglesia o hemos leído muchas veces este libro, pero tal vez es la primera vez que usted escucha este nombre tan largo en un libro de la Biblia. Y vamos a ver qué significa este nombre: segunda ley, o también repetición de la ley. ¿Por qué el pueblo necesitaba que se les repitiera la ley? Ya se le había dado al inicio. Dice que Israel se detuvo en el lado este del río Jordán, listo para entrar en la tierra prometida. Pero sin embargo, la generación que había salido de Egipto, la generación del éxodo, había fallecido. Y la generación que la sustituyó necesitaba instrucción por parte de Dios. De manera que resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, y está el capítulo 1, versículo 5. Porque lo primero que hizo Moisés fue traer a la memoria del pueblo las promesas de Dios a Abraham, su patriarca, y el fracaso de la fe de Israel en Cades Barnea. Luego Moisés mencionó la fidelidad que mostró Dios durante la peregrinación errante por el desierto y los pecados de Israel. Y finalmente, Moisés hizo a la gente un llamado a la obediencia en los capítulos 5 al 26, 15. Entonces, la primera parte de este libro que estamos viendo hoy trata sobre la historia. Este libro tiene 3 divisiones, pero en esta parte en específico se nos recuerda la fidelidad
del Dios de sus padres a lo largo de todo el tiempo de la peregrinación del pueblo de Israel, cómo los había sacado con brazo fuerte y extendido, como dice la Biblia. Entonces yo quiero invitarle a que usted busque conmigo en su Biblia, en el libro de Deuteronomio, capítulo 26. Deuteronomio, capítulo 26. Puede compartir su Biblia con quien está cerca, si no tiene. Dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Qué bueno que en esta mañana podamos tener el mismo sentir del pueblo de Israel, que al recordar la fidelidad de Dios, como en la primera parte de este libro, traían sus ofrendas. Así que prepare su ofrenda en esta mañana y prepare también su corazón para ofrendarlo en esta mañana en agradecimiento por esa fidelidad que no merecemos de parte de nuestro Dios. Pensé que caería, mas nunca me has fallado, la espera terminará. Yo sé que has vencido y nunca me has fallado, Dios. Por eso en Él confiaremos. Cante con nosotros. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tu
mi corazón te alabará. Cristo, Cristo mi Salvador. cúbreme hoy, cúbreme con tu amor, mi corazón. Mi corazón te alabará. En ti confiaremos, en ti confiaré, que tus promesas siguen bien, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaremos, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido Oh. Si usted conoce esto como nosotros, póngase de pie y cante. Porque Él no solo fue fiel con el pueblo de Israel, Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Cantemos. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves Montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar para mí en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Ayúdanos, iglesia. sé que lo harás otra vez. Abriste el mar para mí, para ti en el desierto. Yo creo en ti, yo sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, cantemos. En ti confiaré, tus promesas siguen bien, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. ¿Alguien dice aleluya? Señor, te damos gracias porque tu promesa sigue en pie. La promesa que hiciste a los padres de Israel se cumplió. La promesa que le has hecho a nuestros padres se cumplirá. La promesa que nos has hecho se cumplirá porque tú eres un Dios de promesas. Y queremos venir en esta mañana como el pueblo de Israel, agradecido, dando de sus bienes, pero también nuestro corazón que esté así de agradecido por tu fidelidad, por tu provisión, por tu cuidado, Señor, por tu misericordia. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.
La segunda parte del libro la vemos como instrucción. Este nuevo pueblo necesitaba que se les repitiera la ley y nosotros aún necesitamos que se nos vuelva a repetir la ley, que el Señor nos vuelva a recordar sus mandamientos y lo que pide de cada uno de nosotros. ¿Está usted de acuerdo con eso? Nos gusta cantar de la fidelidad de Dios, que Él es el mismo y nos sigue proveyendo, pero también es el mismo que sigue demandando de nosotros santidad y tantas cosas. Así que dice ahí: recuerda y transmite la ley del Dios de tus padres. Que como le pasó al pueblo de Israel en esta segunda parte del libro, también podamos nosotros recordar y transmitir la ley de nuestros padres. Dice en Deuteronomio 6, del 4 al 9: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero no solo eso, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, no es suficiente que una vez yo pasé el discipulado y me aprendí 5 versículos bíblicos. No, mi hermano, usted tiene que cada día meditar en la ley de Jehová, meditar en su palabra, y no solo eso, repetirla a sus hijos, ponerla en sus puertas, ponerla en su pared, ponerla en su carro si tiene, en su bicicleta, en todo lugar que usted pueda tener la ley de Jehová como un recordatorio ahí delante suyo. Queremos cantar un antiguo himno que se llama Grato es contar la historia. ¿Cuántas cosas son gratas para nosotros? Tal vez comer chocolate, tal vez ver a alguien, a nuestra familia, pero qué grato es contar entre nosotros y a los que vendrán de las grandes cosas que ha hecho Dios. Que ese sea nuestro deseo también en esta mañana, contar la historia a los que están ahí fuera y a los que vendrán luego. Grato es contar la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface
Dice que ese es mi tema de victoria. ¿Es ese su tema día a día? Qué bueno que ese pueda ser nuestro tema principal. La cruz de Cristo, su salvación a todo el que nos rodea. Dice que es esa antigua historia. O sea, Cristo vino hace 2000 años, no vino ayer. Y si hubiese venido ayer igual lo celebramos. Pero qué bueno que es antigua, pero que por generaciones no pierde su significado, su esencia y su relevancia entre nosotros. Vamos a ver la última parte de este libro, hermoso. Y es la parte del pacto. Deuteronomio, los capítulos del 26, 16 hasta el 34. Esta fue la ratificación del pacto. En los capítulos 24 y 25, Moisés le dice al pueblo, les habla acerca de la bendición y la maldición. Todos los bienes que seguirían al pueblo de Israel si cumplía la ley de Jehová, si meditaba en ella día a día. Se repite muchas veces en el libro, pero si meditan en la ley de Jehová, si cumplen sus mandamientos, si siguen sus estatutos, entonces tendrán tantas bendiciones. Pero si se alejan de ella, mencionan muchas maldiciones, hermanos, terribles. Yo pensaba que al leer este libro iba a encontrar más bendiciones que maldiciones, pero me encontré un gran capítulo de maldiciones que me impactaron muchísimo y me dio mucha tristeza pensar que a cualquiera de nosotros puede sucedernos que al alejarnos de la ley de Jehová, tal vez no nos pasen exactamente las maldiciones que dicen que le iban a pasar al pueblo, pero sí sufriremos lo peor. Así que quiero invitarle que en esta mañana usted medite. Y así como el pueblo renovó su pacto con Jehová, usted pueda decir, Señor, yo quiero escoger la vida. Dice en Deuteronomio 30, del 19 al 20, cuando Moisés termina de leerle todas esas maldiciones y bendiciones al pueblo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y tiene ahora una exhortación que dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. El cine Fausto en esta mañana es testigo. La Habana Vieja en esta mañana es testigo. La persona que está a su lado en esta mañana es testigo de que usted tiene ahora mismo la bendición y la maldición, la vida y la muerte delante suyo. Aunque usted haya aceptado a Cristo un día, muchas veces tenemos que tomar decisiones cada día de acercarnos más a Dios. Escoja en esta mañana ser amigo de Dios. Como dice que Moisés, que no hubo otro como él. ¿Cuántos quisiéramos tener esa bendición que tenía Moisés de hablar cara a cara con Dios? Escoja ser amigo de Dios. Dice la Biblia que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Muchas veces entonces aceptar la amistad con Dios significa cortar todo vínculo con lo que nos aleja de Él. Así que mediten esta mañana, escuche esta hermosa canción y diga: yo también elijo ser amigo de Dios. Señor, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Padre y estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy y fui creado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios.
Día tras día el pecado viene y me llama. Día tras día circunstancias vienen y me llaman. Día tras día vienen tentaciones y me llaman. Día tras día el pecado viene. Mas yo, ¿qué voy a hacer? Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí, ya viví, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí, ya viví, ahora vivo La vida de Dios. ¡Hey! Señor, yo nací para llamarte Dios. Yo nací para llamarte Padre. ¡Hey! Y estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy. Fui creado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Y esto nos pasa a todos, iglesia. Mas día tras día el pecado viene y a tu puerta me llama. Día tras día circunstancias vienen y me llaman. Día tras día vienen tentaciones y me llaman. Día tras día el pecado viene. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí, ya viví, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí, ya viví, ahora vivo la vida de Dios. De Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí, Ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios. Ya morí, ya viví, ahora vivo la vida de Dios. Dios fe. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo. Yo elijo a Cristo día Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí, ya viví, ahora vivo la vida de Dios. Tal vez esta es la primera vez que usted escucha esta canción, pero tal vez usted puede cantar conmigo este hermoso coro que dice así: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, Yo he decidido. no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor, en esta mañana estamos conscientes de que tenemos delante de nuestro muchas ofertas, muchas opciones. Pero si estamos en este lugar es que reconocemos, Señor, que nuestra alma te anhela, te necesita. Ayúdanos en esta mañana, Dios mío, a entender esta necesidad que tenemos de ti y escuchar tu voz. Que tú nos acerques a ti, Dios. Queremos ser amigos tuyos y vivir conforme a tu palabra. Así como el pueblo de Israel, para alcanzar esas bendiciones, tenía que vivir en obediencia, Señor.
Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Tu pueblo dice, amén. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por este día. Gracias por estar en tu casa. Gracias, Padre, por la oportunidad de reunirnos como tu pueblo, adorarte, también a escuchar tu palabra. En medio de nuestro día a día, Señor, sin duda no existe momento más preciado que cuando tu pueblo se reúne para estar cerca de ti. Y es cierto que podemos estar contigo en cualquier lugar, pero sin duda alguna cuando tu pueblo unido se reúne, cuando el cuerpo se une como iglesia, ahí tú envías bendición y vida eterna. Y estamos muy felices de estar en tu casa. Los hermanos que tienen que venir de lejos, la dificultad del transporte, los hermanos que se sienten mal, ancianos y hacen su esfuerzo para estar aquí. Oramos también por aquellos que no pueden venir, Señor. Hay tantos hermanos en nuestra iglesia que ya sus piernas no les dan, su salud les impide. Aquellos que quedan en casa porque no pueden estar aquí, tu bendición para ellos. Tu mano alcance también a aquellos que están enfermos, aquellos que su salud se deteriora cada día, clamando, Padre, para que tú les fortalezcas, para que tú le ayudes en medio de la prueba cuando las fuerzas van flaqueando. Sabemos que tú siempre estás con tu pueblo y nunca abandonas a tus hijos. Rogamos ahora que tu palabra nos hable y que reunidos alrededor de ellas, las Escrituras, Señor, alimenten nuestros corazones y nos ayuden a seguir adelante. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez te has preguntado cómo deberíamos orar por la iglesia? Si hubiese una manera específica de elevar un clamor a Dios por la iglesia, ¿cuál sería esa oración que todos los creyentes debiéramos continuamente elevar a nuestro Dios por la iglesia? ¿Cuáles serían esos motivos de oración que no faltarían en un culto de oración por la iglesia? ¿Te has preguntado si existen en la Biblia algunas oraciones que puedan dirigirnos y orientarnos a orar por cosas significativas en la vida de la iglesia? Por supuesto que sí. La palabra de Dios nos guía en todas las situaciones necesarias de la vida. El Evangelio es tan práctico que no existe un área de la vida que no quede afectada por la palabra de Dios, que no quede afectada positivamente por la obra de Dios. Siempre encontraremos en la Biblia la dirección necesaria para el pueblo de Dios. En esta mañana veremos una oración por una iglesia, que estoy seguro que sin duda nos motivará y guiará a orar de una manera diferente, pero muy significativa por la iglesia. Una oración que no debe faltar, que no debiera faltar cuando pensamos en cómo orar por nosotros. Porque a veces cuando pensamos en la iglesia vemos un concepto lejano. Pero cuando oramos por la iglesia, ¿por quién estamos orando? Por nosotros. Abramos nuestra Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Del 1 al 11. Dice la Biblia: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros,
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Este pasaje es el inicio de esta hermosa carta. Esta carta que sin duda está siendo muy significativa para nosotros, la estamos estudiando con los jóvenes. Ayer hicimos un béisbol bíblico. ¿Y saben quién ganaron? Las mujeres. Yo dije que hay que empezar el tema esto con los hombres porque esto está... Estamos estudiando la carta, estamos compartiendo de ella cada día y sin duda no puedo negar que tengo cierta inclinación a leer esta carta cada unos cuantos días. Y sin duda es una de las cartas para mí, más hermosas del Nuevo Testamento. Y sobre todo porque presenta una iglesia muy sana del Antiguo Testamento. La iglesia en Filipos es una iglesia que no está exenta de problemas, que tiene sus dificultades, que tiene dos hermanas como Evodia y Sinti que están discutiendo y que no tienen un mismo sentir, que tienen algunos falsos profetas que Pablo le llama perros, que tienen algunas personas que están atentando contra ella, pero sin duda es una buena iglesia, es una iglesia sana, es una iglesia madura. Esta iglesia en Filipo es la primera iglesia del Nuevo Testamento. Allá en Hechos capítulo 16, cuando Pablo comienza su primer viaje misionero, al primer lugar que Pablo llega es a Filipo. Es en el primer lugar donde el evangelio es predicado por Pablo y es la primera iglesia fundada del Nuevo Testamento. Y es una iglesia que no solamente fue la primera, sino que fue la iglesia que más participó con Pablo en la extensión del evangelio y en el sostenimiento de Pablo como apóstol de los gentiles. Esta iglesia estuvo colaborando con Pablo desde el principio hasta el momento que él estaba escribiendo esta carta. Si usted puede leer después el capítulo 4, va a ver como Pablo dice que ninguna de las iglesias había participado con él a razón de dar y recibir como la iglesia en Filipo. La iglesia que estuvo sosteniendo a Pablo cuando Pablo estaba incluso en Tesalónica era Filipo. Estos cristianos sostenían a Pablo no solamente cuando estuvo con ellos, que estuvo poco tiempo, sino aún en la distancia. Y Pablo no es de extrañar que tenga un amor especial por esta iglesia. Y en este primer capítulo donde Pablo se encuentra preso, Pablo está preso allá en Roma, años 60, 62 después de Cristo. En el contexto de Hechos estamos pensando en Hechos capítulo 28, cuando Pablo estaba en una prisión domiciliaria. Estaba preso, no podía salir de esa casa donde estaba, pero sí podía recibir a las personas. Y vemos cómo el evangelio está siendo predicado. Y en ese momento, cuando Pablo está preso, solamente ahí con Timoteo, que era el único que estaba a su lado, vemos que esta iglesia envía a un hombre con un nombre muy curioso, envía a Epafrodito. Ese nombre, hay dos nombres, en Filipo está Epafrodito y en Coloso está Epafras. Vaya nombres. Pero estos siervos de Dios, la iglesia en Filipo envía a Epafrodito para llevarle a Pablo recursos, llevarle a Pablo dinero para su sostenimiento en la prisión. Y uno de los motivos que se motiva a Pablo a escribir esta carta
es la gratitud de Pablo a esta iglesia sana, a esta iglesia que vemos que tenía los componentes imprescindibles y bueno, los únicos que la Biblia, el Nuevo Testamento afirman para que una iglesia funcione es que debe haber obispos y diáconos. Y esta iglesia bien organizada, bien estructurada, el plural nos dice que no tenía un solo pastor, sino que tenía varios, no tenía un diácono, sino que tenía varios, y esta iglesia envía ayuda a un hombre, a un siervo de Dios, a uno que fue su pastor, que aún es su pastor, aún en la distancia, está preso, acongojado y sin duda recibe el cariño, el amor, el cuidado de esta amada congregación. Entonces, sin duda, no puede existir una manera más tierna de comenzar la carta cuando hay una relación tan estrecha, tan significativa, de tanto amor como la de Pablo con esta iglesia en Filipos. Entonces vemos que este primer capítulo podemos separarlo y lo vamos a separar así. Del versículo 3 al versículo 8 vamos a ver la gratitud de Pablo por la iglesia en Filipos. Y después nos vamos a centrar en la oración de Pablo por la iglesia, que considero que es el énfasis de esta primera porción del capítulo número 1. Pablo expresa por esta iglesia una gratitud. ¿De qué tipo? Una gratitud momentánea. ¿Es una gratitud pasajera? No. Dice que Pablo da gracias siempre que se acuerda de vosotros, siempre en todas sus oraciones ruego con gozo por todos vosotros. O sea, que constantemente en la vida de este pastor hay gratitud y una oración constante por esa iglesia fiel, por esa iglesia amada, por esa iglesia que tiene algunas características que hace que el amor, que la gratitud de Pablo sean tan especiales y que desafían a cualquier iglesia a seguir esas pisadas. Y el versículo 5 específicamente nos dice que ellos han participado en el evangelio desde el primer día. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. Sin duda, un rasgo de esta iglesia que la hace especial, que la hace única, es que desde el primer momento que ellos conocieron del evangelio, ellos habían participado del evangelio hasta ese momento. La iglesia en Filipos, estos creyentes no eran unos creyentes de lejos, no eran una iglesia pasiva, era una iglesia que participaba en el evangelio. Era una iglesia que estaba involucrada en la obra de Dios. Eran cristianos que estaban significativamente identificados con Dios y con sus propósitos. Porque es imposible que una iglesia sana, es imposible que un creyente maduro no esté identificado con la obra del evangelio. Pablo resalta una característica no de una iglesia, sino de los creyentes. Un cristiano es alguien que está completamente identificado con la obra del evangelio desde el primer día que conocemos a Cristo hasta ahora y hasta el día que estemos con Él. Entonces, obvio que es algo para resaltar en esta iglesia. Y producto de eso, producto de la identificación genuina de la iglesia con el evangelio, producto de la fidelidad de la iglesia con la palabra de Dios, producto de la fidelidad de la iglesia con la verdad de Dios, es que Pablo tiene que decir esto: yo estoy convencido de algo. Nuestras Biblias en Reina Valera dicen estoy persuadido, pero una mejor traducción y más correcta es yo estoy convencido de algo. ¿Y qué cosa es eso que está convencido el apóstol? Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Pablo está consciente de que Dios había iniciado ¿qué cosa? Una obra en ellos. Él viene a decir que esta iglesia está involucrada en la obra del evangelio y por tanto él está convencido de algo. Está convencido de ese Dios que comenzó la buena obra. ¿La va a hacer qué cosa? La va a perfeccionar. Porque yo no sé si hemos pensado
Que aunque la obra de Dios en nuestra vida es el sacrificio de Cristo en nuestra vida es una obra que trae redención, salvación y perdón a nuestros pecados de una vez y para siempre. ¿Esto es verdadero o falso? Eso es verdadero, amén. Pero es una obra que se perfecciona. Es un proceso. Es un proceso que lleva al creyente ¿hasta qué día? Hasta el día que nos leemos toda la Biblia. Hasta el día que somos maduros, hasta el día que estamos involucrados en el ministerio, hasta el día que nos graduamos en el seminario. ¿Hasta qué día? Hasta el día de Cristo. Entonces Pablo introduce en este primer capítulo un concepto bastante novedoso en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la idea es el día del Señor, ese día de juicio. Pero en el Nuevo Testamento vemos más la idea de el día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo? ¿Cuál es el día de Cristo? El día de Cristo es hoy. No, el día de Cristo, bueno, sí, hoy es el día del Señor. Pero no es el día de Cristo que la Biblia está mencionando. La obra que se está perfeccionando hasta el día de Cristo es el día en que Cristo vendrá por su iglesia. Entonces, Pablo está diciendo, y la Biblia nos dice a nosotros, que esta obra que Dios ha iniciado en nosotros, esta obra que supone que tú y yo estemos siendo desafiados a estar involucrados en ella desde el primer día que creímos hasta el final, lleva al convencimiento de nosotros que Dios está realizando una obra que se perfecciona hasta el día que Cristo venga por su iglesia. Y sin duda, el creyente y la iglesia de Cristo tiene que estar con esta mentalidad. La mentalidad del día del Señor. La mentalidad del día en que Cristo vendrá por su iglesia. La mentalidad de que esa obra inexplicable, esa obra maravillosa, esa obra única, que es la obra del evangelio en nuestros corazones, es la obra de la salvación de nuestros pecados, es la obra del proceso de santificación, ese proceso donde somos discipulados, donde somos desafiados, donde crecemos en la fe, donde estamos conectados con la palabra de Dios, donde estamos conectados con nuestra iglesia, se va perfeccionando hasta el día de Cristo. Porque si hay algo que podemos estar seguros es que Dios perfecciona su obra. La obra de Dios es perfecta. La obra de Dios es completa. Pero estas vasijas de barro que somos tú y yo, necesita ser perfeccionada. Pero la Biblia asegura que ese proceso no depende de nuestro esfuerzo. Aunque por supuesto que lleva nuestro esfuerzo. Pero la Biblia está convencida al declarar que Dios perfeccionará su obra. Por eso es que cuando nosotros vemos nuestras vidas, ¿quién ve su vida aquí perfecta? No, mentira. ¿Quién puede mirar su vida y decir, yo soy una obra terminada? ¿Quién puede mirar su vida y decir, ya Dios terminó conmigo, perdón? ¿Quién puede sentirse satisfecho ahora? La persona que se sienta así está desafiando la Escritura. Porque la Biblia dice que Dios está convencido de algo, que esto va a mejorar. Y cuando me refiero a esto, me refiero a nosotros, que esto va a cambiar. Que nosotros tenemos que hacer, ¿qué cosa? Que crecer, que madurar, que ser perfeccionado hasta el final, hasta ese día en que Cristo venga. Y también es una seguridad para el creyente, saber que Dios preservará, que Dios preserva. En otro texto Pablo dice que yo estoy seguro de que Él es fiel para guardar mi depósito hasta el final, porque Él está perfeccionando la obra, su obra en tu vida hasta el día de Cristo. Y eso es una seguridad que puede tener todo aquel que está involucrado con el evangelio desde el primer día que creyó. Y estar involucrados, esa involucración del versículo 5 no es otra cosa que creer en Cristo y servirle y estar en comunión con Dios y con
su iglesia. El Dios que ha salvado a su pueblo no deja su obra inconclusa. Y Pablo le está recordando en este recordatorio, en estas acciones de gracia por ellos, por estar participando en la obra del evangelio. Dios le da una promesa a la iglesia y le dice a la iglesia que está involucrada en la obra del evangelio, que está involucrada en los caminos de Dios. Le dice: tranquilo, que yo estoy convencido, que yo estoy completamente convencido de que Dios perfeccionará su obra en ustedes hasta el final. No importa los problemas que hay ahora, no importa las dificultades, no importa que estén discutiendo, no importa que haya falsos maestros, no importa lo que esté pasando en Filipos y en el mundo, Dios está perfeccionando su obra en su pueblo hasta el día de Jesucristo. No importa lo que esté pasando, Dios está perfeccionando su obra en tu vida. Y realmente hay nuevamente en el versículo 7 otra expresión. Y Pablo dice: es que es justo que yo piense así de ustedes. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, pero es la misma idea. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo ¿dónde? En el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia de Dios. La idea de Pablo es: ustedes están conmigo en la obra de Dios. ¿Cómo estaba el apóstol ahora? Preso. Pero en la introducción, cuando estábamos hablando, ¿qué iglesia envió dinero a Pablo cuando estaba en Tesalónica? Filipos. O sea, da lo mismo que Pablo estuviera en Tesalónica predicando el evangelio, que Pablo estuviera de viaje misionero o estuviera en la más oscura prisión, o bueno, en este caso, en una prisión domiciliaria. No importa dónde estuviera, él dice: es que ustedes participan conmigo en la obra del evangelio. Y eso es una iglesia. La iglesia participa en extender el evangelio, en compartir la vida cristiana, no importa cuál sea la situación de sus líderes o cuál sea la situación del mundo que esté viviendo, en prisión o en libertad, en abundancia o en escasez, en aflicción o en alegría. La iglesia participa de la obra del evangelio. Porque si hay una verdad que se revela más adelante, pues no vamos a hablar de eso hoy, pero es una verdad de la Biblia, es que la obra del evangelio no se detiene. Todo a veces parece como que el mundo fuera un sinsentido, como que el mundo se dirige a un lugar sin rumbo. Pero la iglesia de Cristo tiene que recordar que la obra de Dios no se detiene, que Dios está desarrollando un plan, Dios está desarrollando su plan, y que nada puede frustrar los planes de Dios. Nada. Y Pablo lo dice más adelante, porque mis prisiones han redundado para el progreso del evangelio, porque la adversidad, el hambre, la opresión, los enemigos de la cruz de Cristo, los falsos maestros, los cabritos dentro de las ovejas, el trigo que crece junto con la cizaña, nada puede impedir que la iglesia siga participando de la obra del evangelio. Eso es un plan que se desarrolla, y la iglesia tiene que ser consciente de ese plan. Y lo que nos enseña esta iglesia es que nosotros tenemos que participar de ese plan. Pablo dice: estoy preso o predicando, cerca o lejos, sé que estamos juntos en la gracia de Dios. En Cuba o en Medio Oriente, en Pinar del Río o en Santiago, los hijos de Dios haciendo juntos la obra de Dios. ¿Habrá algo más hermoso que los hijos de Dios haciendo la obra de Dios juntos? Mi hermano, no hay nada más hermoso que eso. No hay nada más hermoso saber que ahora mismo estamos reunidos aquí, pero en cientos de miles de lugares en el mundo, la iglesia de Dios reunida en torno a la persona de Dios, haciendo juntos la obra de Dios. Eso es el progreso del evangelio. No existe nada mejor que eso.
No hay nada que traiga más aliento a mi vida que saber que cada mañana hay alguien que como yo está orando al Padre conmigo. Que hay alguien que como yo está leyendo la Escritura. Que hay alguien que como yo quiere agradar a Dios, quiere servir a Dios, quiere entregarse a dar su vida por Dios. Que haya alguien, que hay iglesia que está comprometida al igual que nosotros con la verdad del Evangelio. No existe algo mejor que eso, porque somos una familia, la familia de Dios, que sirve juntos en el plan de Dios, sea cual sea la circunstancia que estemos. Por eso Pablo dice, yo les amo desde mis entrañas. Una de las palabras más profundas del Nuevo Testamento en griego. No se trata de un amor superficial, de un amor sentimental, sino, dice Pablo, yo les amo desde adentro, desde lo más profundo de mi ser. Recibir noticias de la iglesia en Filipo provoca mucha felicidad en Pablo. Él expresa su gratitud y su oración constante por ellos. Reafirma el compromiso de ellos con la obra del Evangelio desde el principio. Sabe con total seguridad que Dios perfecciona su obra en ellos. Esta iglesia en la prisión o en la libertad participa con su pastor en la obra del Evangelio. Y Pablo ama de manera profunda a la iglesia en Filipos. Estos primeros versículos nos enseñan esto. ¿Qué podemos aprender de esta primera parte que nosotros no podemos olvidar? Una iglesia, un creyente, tiene que participar de la obra del Evangelio. Yo no sé si eso suena desagradable, si suena atractivo, pero un cristiano, un hijo de Dios, tiene que participar en la obra de Dios. En la obra, estar involucrado en la obra del Evangelio. Eso es un llamado que nos hace la Escritura constantemente. Servir a Dios, participar en ese progreso del Evangelio de todas las maneras posibles. Hay un antiguo himno, que dice trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es obrar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Hay mucho que hacer en la obra de Dios. Hay mucho. Hay hermanos que nos han dicho, hay hermanos que, por ejemplo, hay hermanos que nos han dicho, es que yo no puedo ir al local porque no puedo hacer fuerza en el local de Reina. Pero no importa. Esos hermanos pueden estar orando. Esos hermanos se pueden brindar, pues como han hecho. Oye, si hace falta transportar algo. ¿Sabes una cosa? Hay hermanos que sin nosotros decir nada nos están llevando todos los días merienda y almuerzo al lugar a los que estamos trabajando. Café. A mí no me gusta el café, pero bueno, café. Refresquito. No de lata, nomás de eso de suco. Importa. Pero el amor con que nos sirven cada día, te das cuenta de que yo no puedo hacer esto, pero sí puedo hacer aquello. Agradezco a todos los hermanos que me han dicho hoy, he estado orando por ti esta semana. No los he visto, ni lo sabía, pero están ahí. Estar involucrado con el Evangelio no es estar parado aquí el domingo, porque yo puedo estar parado aquí los domingos y el resto de la semana no estar involucrado con la obra del Evangelio. Estar involucrado con la obra del Evangelio es decirle, Señor, aquí está mi vida y te voy a servir desde donde esté, como esté, y tú vas a ser mi prioridad. Y el que esté a mi lado va a escuchar la verdad del Evangelio, y mi familia va a escuchar la verdad del Evangelio, y yo te voy a servir con mis dones, y yo voy a ir con los varoniles, si puedo cargar un bloque, si puedo dar una silla, si puedo echarle aire que estar haciendo, si puedo salir a predicar, si puedo dar un pan, si puedo dar un peso, si no puedo dar nada, si puedo poner la mano, si puedo estar, pero yo quiero ser parte de la obra de Dios y de la obra del Evangelio. Porque una iglesia tiene que participar de la obra del Evangelio. Tiene que participar. No importa la edad. Si yo he creído en Cristo, si yo amo a Dios, que ahorita vamos a entrar ahí, yo quiero participar en lo bueno y en lo malo. Qué rico era cuando teníamos nuestro templo pomposo. Ahí la plataforma llena, los instrumentos, las actividades, los niños por aquí, los jóvenes por allá. Tú podías hacer de todo allá adentro. Pero lamentablemente
hemos visto también que aunque el respaldo ha sido mucho, muchos han abandonado el barco cuando le entra el agua. Muchos abandonan el barco cuando le entra agua. Pero hay muchos que sacan el agua del barco y que siguen adelante. Porque el barco de Dios no se hunde. El barco de Dios le puede entrar agua, pero el que se hunde es el Titanic. El barco de Dios, no hay iceberg, no hay agua, no hay mal tiempo. El barco de Dios sigue a su puesto. Hay gente que se baja del barco, que se bajen del barco. ¿Sabe cuántos quieren subirse en ese barco? ¿Quién quiere subirse en ese barco? Bueno, yo espero que ustedes estén arriba. Por si acaso no se bajen. Porque ese barco sigue a su puesto. ¿Cuál es el puesto de ese barco? El día de Cristo. Y en ese barco hay espacio para servir al progreso de ese barco. Ustedes han visto, no sé si han visto cuando los barcos cuando hay hielo, que no pueden pasar en la Antártida y los lugares esos, hace falta. Bueno, yo me imagino que ahora haya otra tecnología, pero cuando yo vi los documentales aquellos, había alguien ahí que con un martillito estaba picando hielo. Tú puedes decir, un barco inmenso, hace falta alguien que pique hielo, sí. Hace falta alguien que pique hielo para que el barco siga andando. Y no es el tema de hoy, pero bueno, caímos ahí. Entonces, una iglesia tiene que participar en la obra del evangelio, en lo bueno y en lo malo. Y hay algo que enseña esta primera sección también que me gusta mucho, y es que Dios da seguridad total de su obra en los creyentes. Y todos los que están aquí en este lugar, que están comenzando su caminar con el Señor, tienen que tener esto en cuenta. Dios da total seguridad de la perfección de su obra o del progreso de su obra en la vida de cada uno de ustedes. Aquellos que están comenzando, que están dando sus primeros pasos, que se entregaron a Cristo el domingo pasado, el anterior. Las luchas no se van. Las luchas que pasan, aumentan. Y pasan los años y la lucha aumenta. Y tenemos 20 años en la fe y las luchas aumentan. El globo se sigue inflando. Pero junto con las luchas que aumentan, está Dios perfeccionando su obra. Está Dios perfeccionando su obra. Así que si tú estás aquí y estás lleno de lucha y estás lleno de inseguridades y no entiendes tu Biblia y no entiendes lo que lees por la mañana y no entiendes lo que está predicando el pastor y no entiendes, no importa, Dios perfeccionará su obra. Dios la perfecciona. Como cantábamos ahorita, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. ¿Y por qué no volvemos atrás? Porque hay un Dios que está perfeccionando su obra. Si la obra comenzó, ese es el tema. Si la obra comenzó, eso no es como el Teatro Martí, que se demoró 40 años en inaugurarse y hay que repararlo de nuevo. Ni es como el edificio de nosotros que lo están ahora apuntalando y no sabemos cuándo va a terminar. La obra de Dios es una obra que comienza segura y que termina seguro. Y Dios dice, iglesia, yo perfecciono mi obra en ti. Yo perfecciono mi obra en ti. Dios da seguridad. No te puedes ir de este lugar sin esa certeza. Hay seguridad total de la obra de Dios, en la vida de los creyentes. Por último, esta primera parte. Perdón. No me gustaría dejar de señalar un desafío para los pastores, para los líderes, para los siervos que están al frente de otros. Y es que un pastor, un líder es alguien que ora, agradece y ama desde sus entrañas a sus ovejas. Alguien tan teológico, alguien tan profundo, alguien tan sabio e inteligente como Pablo, es un hombre de oración, es un hombre agradecido y es un hombre sensible. Porque ama, ¿desde dónde ama Pablo a esas ovejas? No se puede ministrar, no se puede servir, no se puede estar frente a otros si no se ama desde las entrañas. Los pastores podemos saber mucho, podemos expresarnos bien, podemos comunicar efectivamente la palabra de Dios,
podemos tener capacidades de liderazgo, capacidades administrativas, pero si un pastor, un líder en una casa culto, alguien que está enseñando, no es alguien que ama a aquellos que sirve, alguien que ora constantemente por ellos y alguien que es consciente y expresa gratitud de aquellos que le sirven, es alguien que no ha entendido la profundidad del ministerio cristiano. Un pastor es alguien que hace eso, aún desde la distancia. Y no solamente esto, Pablo ni siquiera era el pastor de esta iglesia. No había notado eso en mis notas. Pablo ni siquiera es el pastor de esta iglesia. Esta iglesia tiene sus pastores y sus diáconos, ¿sí o no? Lo leímos. A los santos que están en Filipos, a sus pastores y a sus diáconos. Ni siquiera este hombre es el pastor de esa iglesia. Ni siquiera es el miembro de esa iglesia. Pero cuando tú amas a Dios, tú estás consciente de que todos los creyentes que son hijos de Dios y son mi familia también. Y esta iglesia que está lejos, que no es mi iglesia, es la iglesia que yo no lidero, es la iglesia en la cual yo no sirvo, pero si esa iglesia necesita de mí, yo la amo profundamente, yo oro por ella y yo doy gracias por ella. Pasemos al final. 20 minutos me quedan. Pablo es identificado normalmente en la Biblia por ser un gran teólogo. Si hay alguien que entiende esa palabra, por ser un erudito, por ser alguien muy capaz. Cuando uno lee a Pablo, es cierto de que no es tan sencillo, porque fue un hombre que Dios usó para revelar cosas profundas del Evangelio. Los escritos de Pablo no son superficiales. No es que en la Biblia haya escritos superficiales, pero no podemos negar que cuando vamos a leer sus escritos, la inspiración de Dios a través de él, es cierto que Pablo es un hombre, sus escritos son profundos. Y es conocido por eso. Casi toda la teología sistemática de todo el pensamiento articulado de las doctrinas de la Biblia normalmente tienen su fundamento en la escritura de Pablo. Escribió 16 cartas del Nuevo Testamento. ¿Cuántos tiene el Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros tiene? 27. Pablo escribió 16. Nada más le faltaron 11 para escribirlo todo. Entonces cuando uno piensa en este hombre, uno piensa en eso, en su escritura, en sus cartas, en Pablo predicando el Evangelio, en el Areópago, en preso, en naufragio. Pablo es un tigre. Tú miras a Pablo y dices, este hombre es un... Ese es mi animal favorito. Pero es imposible que alguien no vea la vida de este hombre y diga, wow, Señor, este es un siervo de Dios tremendo. Pero pocas veces no, al menos yo nunca he pensado en Pablo como un hombre de oración. Porque sí es cierto todo lo que he dicho hasta ahora. Si uno lee detenidamente el Nuevo Testamento, no vamos a encontrar un hombre de oración como Pablo. No vamos a encontrar un hombre que exprese en todos sus escritos tanto que está orando por su gente, como que su gente ore por él, como este hombre. No vamos a encontrar en el Nuevo Testamento ni en la Biblia oraciones tan marcadas, peticiones tan marcadas de un hombre por la iglesia. O sea, esto que hace Pablo en Filipenses, esta oración de Pablo por la iglesia en Filipos, es una constante en sus escritos. Y las oraciones de Pablo son extremadamente significativas. En este caso, hay una oración. Es una oración gramatical y es una oración a Dios. Que por supuesto, vamos a ver, trae muchas cosas a nuestra vida, pero es una oración. Y cuando comenzábamos el sermón decíamos que cómo debemos orar por la iglesia. ¿Cuál debe ser las palabras o cuál pudiera ser una guía para guiar al pueblo de Dios, valga la redundancia, en torno a cómo expresar nuestra oración por la iglesia? Y sin duda Pablo nos da una lección aquí a través del Espíritu Santo tremenda. Y vamos al versículo 9. Dice, esto pido
en oración. Esto pido en oración. Vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión. Esta es la oración de Pablo. Vuestro amor abunde más y más. ¿Podemos decir eso juntos? 1, 2 y 3. Vuestro amor abunde más y más. Vuestro amor abunde más y más. Cuando usted se vaya de aquí, usted se puede olvidar todo lo que yo dije, menos eso. Vuestro amor abunde más y más. Yo le voy a ser sincero. Yo no quería predicar este pasaje. Marianita me preguntó el otro día que qué iba a predicar y ¿qué te dije yo? Que no sabía. Yo tenía un sermón hecho que me gustaba, no lo he predicado aquí nunca, lo prediqué hace poco en otra iglesia, y tiene un mensaje que me habla y que estoy conectado con eso, que es con ser testigo de Cristo, un pasaje hecho. Y yo cogí ese sermón, lo tenía ahí, pero yo llevo 2 semanas leyendo esta oración de Pablo. Leyendo esta oración de Pablo, leyendo el capítulo 1 de Filipenses. He leído mucho esta carta en este último tiempo por los jóvenes y demás. Y el viernes yo le dije a mi esposa, es que no quiero predicar ese texto. Pero David, ¿por qué tú no quieres predicar ese texto? Es porque es que no quiero predicar ese texto. Tengo algunas dudas ahí en esa oración que no he entendido bien el pasaje y realmente, ¿saben por qué? ¿Por qué empecé a escribir las notas? Por disciplina. Me senté ahí y le dije, Señor, ya, yo voy a escribir las notas, pero yo no quiero predicar esto. Y terminé mi pasaje, hablé con un pastor amigo mío, le dije, compadre, tengo dudas en esto. Es que, y aclaro, esto está sencillísimo. Lo que sabe que nosotros los seres humanos nos complicamos cantidad. Y yo decía, es que yo no quiero predicar ese pasaje. Porque es que no sé ni por qué no quería predicarlo. Ahora que me pongo a pensar. Tenía mi sermón hecho. Mis notas están aquí, las había terminado. Y había estudiado bien. Pero yo no quería predicar este texto. Porque al final yo decía, si la Biblia es una, yo puedo predicar cualquier texto de la Biblia, ¿por qué tengo que predicar este? Y yo estaba luchando con eso. Pero ustedes saben qué fue lo que de Dios me sedujo en este pasaje. Esa sencilla declaración, que nuestro amor debe abundar más y más en todo conocimiento y ciencia. Y yo le pregunto a la iglesia, y quiero que meditemos juntos en los minutos que nos quedan. ¿Qué cosa es que nuestro amor abunde más y más en conocimiento y ciencia? Porque Pablo está escribiendo toda una carta y la única oración directa que Pablo hace por esa iglesia es decirle, yo oro para que el amor de ustedes abunde más y más en conocimiento y en ciencia. Mi pregunta es, ¿acaso Pablo quiere que los cristianos se amen más entre ellos? Porque ahora podemos pensar y decir, si Evodia y Síntique están fajadas, porque Evodia y Síntique están fajadas, a lo mejor porque Evodia quería pintar el templo de azul y Síntique de verde, están discutiendo y son de un mismo sentir, y hay perros y falsos maestros, y hay gente que son enemigos de la cruz de Cristo, y están toda esa gente ahí, y cuando Pablo escribe la carta dice, vuestro amor abunde, mi oración es por ustedes que vuestro amor abunde más y más en todo conocimiento y oración. ¿A qué se refiere Pablo con que ese amor debe abundar más y más? Y no solamente que debe abundar más y más, sino que debe abundar en conocimiento y ciencia o discernimiento, dicen otras versiones que es mejor, que es más adecuada la traducción. En conocimiento y en discernimiento. ¿Está interesante? Sí, está interesante. Mi humilde opinión. Después de haberlo leído una y otra vez, de estar batallando con ese texto, yo creo que Dios nos quiere enseñar un principio en este pasaje que no debemos olvidar. Y es nuestro amor a Dios debe abundar cada día más y más. Tu amor y mi amor a Dios debe abundar cada día más y más.
hemos escuchado muchas veces que hay varias palabras en griego para referirse al amor. Está el amor de pareja, el amor de familia y el amor incondicional, que es el amor ágape. Y es precisamente el amor que debe abundar más y más en ellos. Es un amor ágape, un amor incondicional, un amor que no se resiste a nada. La oración de Pablo es sencilla. Él desea que su amor por Dios crezca más y más. Mis hermanos, amada iglesia del Calvario, nada es más importante para un cristiano que amar a Dios. El amor a Dios es la base de todos los demás amores. ¿Sabes? Yo no puedo amar a Evodia y Cinti, que no se pueden amar si ellas no aman a Dios. Tú y yo no podemos servir a Dios si no amamos a Dios. Tú y yo no puedo amar a mi esposa si no amo a Dios. Tú no puedes amar a tus hijos si no amas a Dios. La base del amor que tenemos entre nosotros es el amor que sentimos por Dios. La vida cristiana no se trata de obediencia. La vida cristiana no se trata de lo que hacemos para Dios. La vida cristiana se trata de cuánto amamos a Dios. De hecho, toda la Biblia, no el Nuevo Testamento, mis hermanos, no el Nuevo Testamento, toda la Biblia, porque Dios le dijo a su pueblo desde el Antiguo Testamento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. La esencia de la vida cristiana es el amor a Dios. Porque si tú no amas a Dios, tú no vas a poder obedecer sus mandamientos. Si tú no amas a Dios, tú no vas a poder servirle. Si tú no amas a Dios, tú no vas a poder amar a nadie. Por eso Juan dice que Dios es amor. Y el que no conoce a Dios, ¿qué pasa? No conoce a Dios. Nosotros queremos que los jóvenes vengan a la iglesia, que los nuevos creyentes vengan a la iglesia, que amen a Dios, que sirvan a Dios, que se discipulen, que abran sus puertas, que abran sus casas, que las personas vengan, pero que alguien venga al templo, que alguien dé profesión, que alguien participe de un programa, no es la garantía de esa obra que se perfecciona. La garantía es de que esa persona ame a Dios. Porque cuando tú amas a Dios, cuando tú lo amas desde tus entrañas, cuando tú tienes un amor incondicional por Dios, nuestra vida cambia 180 grados. El problema no se trata de hacer cosas. El propósito de Dios siempre ha sido que lo amemos a Él más y más. Porque mientras más espacio ocupe Dios en nuestro corazón, menos espacio va a haber para otras cosas. No existe una oración más significativa para mí que el creyente debe hacer que esta. Nuestro amor a Dios debe abundar más y más. Si amas a Dios, problema resuelto. Si tú estás luchando con algo aquí, si tú estás comenzando en tu vida cristiana y estás luchando con algo aquí, y si tú estás viviendo tu vida cristiana y estás luchando aquí también, no importa si es en el medio o al final, lo importante es en la que estar en la carrera. Si tú amas a Dios, todo va a estar bien. Si tú amas a Dios, porque cuando uno ama a Dios, bueno, eso lo vamos a ver ahorita. El amor a Dios te hace preferir a Cristo por encima de todas las cosas. Por eso tiene que abundar más y más. Por eso tiene que abundar más y más, porque mientras más tú ames a Dios, cuando tus ojos se llenen de brillo, no solamente por la mujer que amas, sino cuando tus ojos se llenen de brillo por estar contemplando a la persona de Dios y encontrar que Dios, su palabra, su iglesia, su obra, la Biblia, es tan preciosa, es tan maravillosa, que provoque un suspiro en tu corazón cada día. Sin duda, ese amor cambia la vida de una iglesia para siempre. Y quiero que notemos algo. ¿Esta iglesia amaba a Dios? ¿Sí o no? ¿Amaba a Dios, sí o no? Amaba a Dios. El problema no es que ellos no amaran a Dios. El problema es que ellos debían amarlos, ¿cómo? Más. Por eso quizás en esta mañana tú me digas: es que yo amo a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí? ¿Cuántos aman a Dios aquí? Vamos a levantar la mano. El tema es
que lo ames más. El tema es que lo ames más. Pero el tema es que Pablo dice que ese amor debe crecer en conocimiento y en discernimiento. Y ahora nos preguntamos, ya yo definí ese amor. No puedo decir que está mal que me refiero a mi hermano, porque al final si yo amo a Dios voy a amar a todo el mundo. Ya yo definí que tengo que amar más a Dios. Ahora, ¿qué me quiere decir la Biblia cuando dice que yo tengo que amar a Dios en todo conocimiento y discernimiento, en toda ciencia, en toda sabiduría? ¿Acaso lo que Pablo está buscando, lo que la Biblia está buscando es que nosotros seamos más inteligentes? Que nosotros tengamos más conocimiento, que nosotros quizás nos aprendamos los pasajes de memoria, que nosotros lleguemos a dominar, a manejar toda la doctrina bíblica, que nosotros seamos capaces de hilar las escrituras y interconectar los textos unos con otros, que nosotros seamos capaces de explicar los misterios de la escritura, que nosotros seamos capaces de aplicar las profundidades de la palabra de Dios. Yo quiero leerles 3 oraciones más de Pablo. Cuando yo leí estas 3 oraciones, yo pude entender mejor a qué se refería Pablo con este conocimiento. Porque ¿saben una cosa? Es una idea que Pablo desarrolla en otras de sus cartas. Por ejemplo, escuchen lo que dice Efesios 1, del 17 al 23, solamente voy a leer una parte. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, que Pablo ora por un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Esto es conocimiento, esto es discernimiento, es el mismo concepto que Pablo está hablando en Filipenses. ¿Pero para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es para que los cristianos sepan cuál es su esperanza. Pero dice Efesios 3, del 14 en adelante, para que os dé, por esta causa doblo mis rodillas. Dice, yo ahora estoy doblando rodillas. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y dice Colosenses 1, del 9 al 14, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del Espíritu, de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En estas 3 oraciones, en estas 4, vemos cómo Pablo asocia el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría con el conocer a Dios, su persona y su obra. Un espíritu de conocimiento y de sabiduría no es otro en la Escritura que tener un conocimiento de quién es Dios, cuál es su obra y cuál es su persona. Y eso trae al creyente sabiduría, eso trae al creyente capacidad espiritual. No podemos enfrentar la vida cristiana sin un adecuado conocimiento de quién es Dios y qué Él ha hecho. ¿Y cómo tenemos ese conocimiento? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Ese es el centro de este pasaje. La oración es una. Vuestro amor a Dios abunde más y más. ¿En qué? En el conocimiento de quién es Él. De cuáles son sus planes. De cuáles son sus propósitos. Desde el momento que el creyente conoce a Dios. Aprende más de Dios. Se mete más con Dios. Busca más de Dios.
vida cambia, mi hermano. La vida cambia. Y ese es el centro de este pasaje. Ese conocimiento no es intelectual. Ese conocimiento perfecto, pleno, ese discernimiento que es una percepción espiritual, es la capacidad de poder aplicar quién es Dios en nuestra vida. ¿Y por qué sabemos esto, mis hermanos? Por lo que dice posteriormente la oración. Porque Pablo dice: yo ruego que vuestro amor os abunde más y más en conocimiento y en toda comprensión. Conocimiento y comprensión ¿de quién? De quién es Él, de cuál es su obra, de cómo Él actúa, de su palabra, de la verdad relevada del Evangelio. Mis hermanos, una cosa importante: el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios no es un conocimiento teórico. No es un conocimiento teórico. Desde el momento que estamos pensando de que el Evangelio, de que la palabra de Dios no se puede aplicar a todas las situaciones de nuestra vida, estamos equivocados. No existe algo más práctico que el mensaje de la palabra de Dios y que la palabra de Dios. Aplicable a nuestra vida todos los días, en cada situación, en cada problema. La palabra de Dios es vigente. Aquí en China, en Taipei, donde sea. Y ese conocimiento de Dios, ese amor que abunda más y más, ese amor que me hace buscar más de Dios, ese amor que me hace querer ir a capacitarme, querer ir a la clase de discipulado. Hay una hermana, ahí está Melese Figenia, que cada vez que me ve me pregunta: ¿y cuándo empieza el seminario? El seminario local. ¿Se acuerdan cuando teníamos seminario local? Ahora mucho lo extraña y antes estábamos cayendo atrás a la gente para que fuera. Porque así somos nosotros los seres humanos. Y yo quiero conocer más de Dios. Y yo quiero aprender más de Dios. Y yo quiero capacitarme para servir. Yo quiero capacitarme para ayudar a otros. Yo quiero capacitarme para ser más santos. Porque el conocimiento de Dios me va a llevar a una aplicación práctica de mi vida. Porque dice Pablo, ese conocimiento ¿a qué te va a llevar? Y esa comprensión te va a llevar para que aprobéis lo mejor. ¿Cómo podemos aprobar lo mejor? Conociendo a Dios y su palabra. ¿Cómo podemos saber lo que es bueno y lo que es malo? Conociendo a Dios y su palabra. Eso es clave para comprender de qué se trata este conocimiento. Es aplicar la palabra de Dios, es aplicar lo que Dios ha relevado a nuestra vida. Ese amor que crece cada día más en todo conocimiento y ciencia me hace capaz de vivir la verdad del Evangelio. No se trata de conocer, sino de aplicar las verdades y las demandas de Dios. La capacidad de vivir la vida como Dios le agrada parte del conocimiento de quién es Dios y de su palabra. El mensaje de Dios siempre es práctico, es cotidiano, es para el día al día. Amada iglesia, hay mucha basura en nuestro día a día. Hay mucha basura con nombre de Dios. Hay mucha basura, hay mucha enseñanza con nombre de bueno, con nombre de justo. La Biblia dice que ese amor que abunda más y más, y ese amor creciente en conocimiento y en juicio nos va a ayudar a probar lo mejor. A probar lo mejor. Nos va a ayudar a estar en situaciones difíciles y poder decir: voy a decirle que no a esto porque Dios quiere esto. Y está bien, mire mi hermano, está bien que uno busque, está bien, no está requete que bien, que uno busque ayuda y que uno busque consejo y que uno busque a su discipulador y le diga: oye, tengo que tomar tal decisión, pero mis hermanos, el Espíritu Santo en nuestros corazones, la obra de Dios, ese amor que crece, esa búsqueda de Dios, nos va a hacer solitos a probar lo mejor. Porque hay situaciones donde no vamos a tener tiempo de buscar a nadie para que nos ayude. Hay situaciones donde no vamos a tener a alguien al lado para que nos diga: recuerda que lo que la Biblia dice es esto. Hay situaciones donde sencillamente tenemos que aprobar lo mejor. Pero para aprobar lo mejor hay que saber qué cosa es lo mejor. ¿Qué cosa es lo mejor? Amar lo que Dios ama, rechazar lo que no viene de Dios. El lenguaje de Pablo parece estar indicando que el creyente tiene un criterio de discriminación, un criterio de selección. Y he aprendido muchas veces, si somos sinceros en nuestros corazones, que cuando estamos luchando con determinadas situaciones, con determinadas cosas que tenemos que quitar
en nuestra vida, con determinadas cosas que tenemos que rechazar en nuestra vida, muchas veces sabemos la respuesta, pero no estamos dispuestos a asumir las consecuencias de ellas. Muchas veces sí sabemos lo que es bueno. Yo estoy convencido que más del 70% de las veces sabemos qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo, qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que no, cuál es la decisión que debo tomar y cuál es la que no. Porque si tenemos el Espíritu Santo, ¿quién nos guía a nosotros? El Espíritu Santo. Y si usted todas las mañanas ora de verdad y busca a Dios, y usted toda la mañana, usted todos los días busca la palabra de Dios, la abre, la estudia, la lee, se deleita. Si usted todos los días ora para agradar a Dios, para servir a Dios, si usted todos los días clama a Dios y tiene una relación viva con Dios, ¿cómo no vamos a poder aplicar la palabra de Dios si tenemos el Espíritu Santo? Si fuera así, entonces la palabra de Dios no fuera real y auténtica. Si no, el Evangelio no sirviera para todo. El Evangelio nada más sirve para el domingo. El mensaje de la palabra de Dios sirve el domingo para cuando estamos aquí y recibimos la palabra de Dios. No. Tengo que saber escoger, discernir. Ese es el discernimiento. Y muchas veces no es discernir entre lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo mejor. Es más difícil todavía. Puede ser que hoy veas algo que practicas y piensas que es algo normal, pero mañana tu relación con Dios te puede llevar a algo mejor. ¿No te ha pasado eso en tu vida? ¿No te ha pasado que tienes actitudes, que estás haciendo cosas que no te sientes mal con ellas? Pero la relación dinámica con Dios, a medida que buscas más de Dios, que tu amor crece por Dios, te das cuenta que estás haciendo cosas que sencillamente no debes hacer. Eso es aprobar lo mejor. Esa es la obra de Dios. Dice que ese amor que crece en conocimiento y ciencia nos ayuda a ¿qué cosa primero? A probar. ¿Qué es lo primero que nos ayuda? A probar lo mejor. Segundo, a probar lo mejor ¿para qué? Dice la Biblia que para ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La idea de la palabra sincero es puros. La correcta traducción es ser puros. Miren mis hermanos, la palabra de Dios, escuche esto, la palabra de Dios aplicada en nuestra vida tiene que traer como consecuencia pureza. Por eso es que está esto ahí. Veamos el proceso, disfrutemos el proceso, un amor que abunda más y más en todo a Dios, en todo conocimiento de Dios y su persona, me ayuda a probar lo mejor y me hace ser puro e irreprensible. Detrás del primer adjetivo, la idea de puro nos transmite como metales que son, la palabra nos habla de como metales que son libres de sus escorias, de sus inmundicias. Algo puro es algo sin mezcla, sin nada, un metal sin aleaciones. Espiritualmente puros, irreprensibles. Nos ilustra la idea de llegar a un destino compuesto sin contratiempos, sin lesiones por los obstáculos del camino. Es alguien sin tachas, sin algo de qué agarrarse. La palabra de Dios nos santifica. ¿Cuántos de los que estamos aquí pecamos? ¿Alguien que no levantó la mano ahí? Todos pecamos, ¿no es verdad? Todos pecamos. Pero la palabra de Dios nos lleva a la santificación. Porque el cristiano no puede perseverar en el pecado. El cristiano no puede estar en fornicación y sentirse bien. El cristiano no puede estar robando y sentirse bien. El cristiano no puede estar adulterando y sintiéndose bien. No puede estar mintiendo y sintiéndose bien. Porque la palabra de Dios, ese efecto de esta oración secuencial, te lleva a que este proceso de búsqueda de Dios, a este proceso del conocimiento de quién es Dios, de aprobar lo mejor, te va a llevar a vivir una vida recta delante de Dios. Pecadores, sí, pecadores somos. Pero no, es un llamado a la santidad. La vida cristiana es un llamado a la santidad. Y no sé si se fijaron en un detalle, irreprensibles, ¿para qué?
Nuevamente, ¿qué sale aquí? El día de Cristo. ¿Cuántas veces en 11 versículos lo dice Pablo? La iglesia tiene que estar preparada ¿para qué cosa? Para el día de Cristo. Santos irreprensibles, ¿para qué? Para el día de Cristo. ¿Cómo debe esperar la iglesia a Cristo? ¿Como una novia qué? Pura, santa. También el versículo 11 nos dice que vamos a ser llenos de ¿qué? Del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo. Aquí Pablo se está recordando de Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. No nos queda mucho tiempo para más, pero fíjense cómo este proceso, este paso, puedo aprobarlo mejor. Voy a ser puro e irreprensible y voy a ser lleno entonces del fruto de Dios. La Reina Valera traduce de los frutos, pero la idea en los manuscritos más antiguos es del fruto. Porque ¿cuántos frutos hay? Uno enseña la Biblia. Y todo este proceso, que es por medio de Jesucristo únicamente, dice que es para gloria y alabanza ¿de quién? De Dios. El final de la vida de la iglesia y el final del cristiano es que nuestra vida dé alabanza y gloria a Dios. Porque alabamos a Dios cuando exaltamos su grandeza y reconocemos la gloria de algo cuando algo tiene valor. Este comportamiento de la iglesia que vemos en este pasaje hace que se dé gloria al nombre de Dios. Los cristianos tenemos que vivir de tal manera que demos gloria y honra al nombre de Dios. ¿Cómo debemos orar por nuestra iglesia? Dijimos al principio. Tenemos una oración aquí especial. Y esto pido en oración. Vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor. Para que sean sinceros, puros e irreprensibles para el día de Cristo. Para que sean llenos del fruto de justicia y para que demos gloria y alabanza al nombre de Dios. Pero todo esto, todas estas consecuencias son el resultado de una sola cosa: es que nuestro amor a Dios abunde más y más en todo conocimiento y discernimiento. Espero que como iglesia seamos desafiados a orar de esta manera. Pero no solamente eso, sino a vivir de esta manera. Porque cuando el amor que sentimos a Dios abunda de esta manera, el resto de la oración no podemos olvidarlo. Vamos a probarlo mejor. Vamos a ser puros e irreprensibles. Vamos a ser llenos del fruto de justicia. Y vamos a dar gloria y alabanza a Dios. Vuestro amor por Dios abunde más y más. Que el Señor les bendiga. Queremos más de ti. Queremos más y más de ti. Queremos más de ti. Queremos más de ti. Queremos más y más de ti. ¿Puedes decir una vez más? Queremos más de ti. Queremos más de ti. Queremos más y más de ti. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, del carácter justo de que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios.
Póngase de pie, vamos a tomarnos de las manos y terminar este tiempo como un cuerpo. Y con esta oración, Señor, dame un corazón conforme al tuyo. Conforme al tuyo, limpio, puro, que tu dulce espíritu me inunde, su fruto en mí siempre abunde. Padre Santo, gracias por esta mañana hermosa. Gracias, Padre, por poder estar aquí en tu casa. Gracias por tu palabra, gracias por cada cántico. Gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar. Tú acompañas a tu pueblo en medio de este momento tan difícil que estamos viviendo. Y sin duda tu palabra nos alienta, nos consuela, nos exhorta a permanecer dándote gloria y honra en medio de estos momentos tan difíciles. Que tu pueblo pueda seguir unido a ti, sirviéndote, amándote y sobre todas las cosas, Dios, apuntando con nuestra vida a la extensión de tu reino y a la gloria de tu nombre. Acompáñanos a nuestros hogares con bien, provee transporte y guíanos hacia nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén.